El delito de encubrimiento en sus 5 modalidades se encuentra tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Erróneamente existe la idea de que el encubrimiento es una forma de participación criminal, cuando en realidad se trata de un delito autónomo. De hecho, uno de los presupuestos fundamentales para que exista encubrimiento es que el encubridor no haya tomado parte de ninguna manera en el delito encubierto. Es decir, el encubridor no puede haber sido autor, cómplice ni instigador del delito que encubre. ¿Cuál es el bien jurídico afectado en el delito de encubrimiento? La doctrina entiende que se trata de la administración de justicia, ya que el encubridor está obstaculizando la investigación, está frustrando los fines del proceso penal en cuanto al esclarecimiento o la reconstrucción de un hecho. La finalidad principal del proceso penal es reconstruir un hecho que ha tenido lugar en el pasado para determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes. De esta forma, el encubridor está obstaculizando la investigación con su conducta posterior a el delito. Vamos a encontrar que existen dos presupuestos típicos fundamentales para la existencia del delito de encubrimiento, que son la existencia de un delito anterior y la ausencia de participación en el delito precedente, que es el delito encubierto. Si bien existen 5 modalidades de encubrimiento, estos dos son presupuestos comunes a todas esas modalidades. Son 5 formas de encubrimiento, pero los dos elementos típicos son comunes a todas ellas, que son, como vimos, la existencia de un delito anterior, que va a funcionar como delito precedente, y la ausencia de participación en este delito. Respecto del delito anterior, el delito encubierto puede ser doloso o culposo, puede encontrarse tipificado en la parte especial del Código Penal o en sus leyes especiales, incluso puede encubrirse otro encubrimiento. Puede tratarse de un delito de acción pública o privada siempre que se encuentre expedita la acción penal. Si no existe promoción de la acción penal en los delitos que dependen de instancia privada, no se puede investigar el hecho, por lo cual no cabría posibilidad de encubrimiento. Eso sucede, por ejemplo, en los casos de ciertos delitos sexuales cometidos contra personas mayores de edad. La víctima es quien tiene que instar la acción penal en estos casos. Si la víctima del abuso sexual no promueve la acción penal, entonces ese abuso sexual no puede investigarse, con lo cual tampoco podría encubrirse, puesto que no hay posibilidad de obstaculizar una investigación que no puede ser llevada a cabo. No se puede obstaculizar un proceso penal por el delito de abuso sexual si la víctima no ha denunciado. Es por eso que es necesario que esté expedita la acción penal del delito anterior. Aunque no es necesario que recaiga condena por el delito anterior, en la medida en que se acredite la existencia objetiva de tal delito como acción típica y antijurídica. La doctrina entiende, por supuesto, que si se trata de una conducta justificada, no podría encubrirse porque faltaría uno de los elementos del delito, aunque algún sector de la doctrina minoritaria entiende que las causas de justificación deben probarse en el ámbito de un proceso penal, entonces podría eventualmente encubrirse una conducta justificada, un homicidio cometido en legítima defensa, aunque entiendo que esta es una posición errónea, porque si no se va a imponer una pena por el delito encubierto, difícilmente sería legitimable la imposición de una pena por el encubrimiento en sí. Ahora, ¿qué ocurre respecto de los delitos prescriptos? ¿Qué ocurre si es que el delito anterior ya ha prescripto? La prescripción es un instituto por medio del cual la acción penal se extingue por el mero transcurso del tiempo. En estos casos hay que hacer una distinción respecto de cuándo comenzó a encubrirse el delito anterior. Si se comenzó a encubrir antes de que el delito prescriba, entonces hay delito de encubrimiento. Si se comenzó a encubrir estando ya prescripto el delito anterior, en este caso no habrá encubrimiento. Veamos un ejemplo. Un sujeto comete un homicidio simple. El homicidio simple, la acción penal por el delito de homicidio simple prescribe a los 12 años. 15 años después de cometido el homicidio simple, estando la acción penal ya prescripta, otra persona lo ayuda a quemar los restos óseos del cadáver. Esta es una forma de encubrimiento. En este caso, no hay delito de encubrimiento porque falta un delito anterior
con la acción penal expedita. No se puede investigar un delito prescripto, entonces el encubridor no estaría frustrando ni obstaculizando ningún proceso penal. Sin embargo, si esta misma acción es llevada a cabo meses antes de que la acción penal por el delito de homicidio simple prescriba y el encubridor es descubierto después de que la acción penal por el delito de homicidio haya prescrito, entonces sí hay delito de encubrimiento. Por ejemplo, si el autor del homicidio pide ayuda a un tercero para deshacerse de los restos del cadáver a los 11 años y 11 meses de cometido el homicidio simple, recordemos, el homicidio simple, la acción penal por el delito de homicidio simple prescribe a los 12 años. Un mes antes de que prescriba, pide ayuda a otra persona para quemar los restos óseos del cadáver. Pasados 2 meses de este hecho, de haber quemado los restos óseos del cadáver, el hecho es descubierto. El homicidio prescribió porque ya transcurrieron 12 años y un mes de cometido el homicidio. Pero el encubrimiento aún no ha prescripto, con lo cual hay delito de encubrimiento a los términos del artículo 277. ¿Por qué? Porque durante todo ese mes el autor del encubrimiento estuvo obstaculizando un proceso penal, un proceso penal cuya acción estaba expedita, es decir, se podía investigar el delito de homicidio simple en ese último mes porque todavía no había operado la prescripción, no había transcurrido todo el plazo de la prescripción. El segundo de los presupuestos para que exista encubrimiento es la ausencia de participación criminal en ese delito previo. El sujeto que encubre su propio delito está llevando a cabo una conducta impune porque está en la fase de agotamiento del delito anterior. Es claro que se excluyen todas las formas de intervención en el delito, por supuesto la autoría, la complicidad, tanto primaria como secundaria, también la instigación, y tenemos que aprender a distinguir la participación secundaria del delito de encubrimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de la participación secundaria, en los términos del artículo 46, otro de los supuestos de participación secundaria está en los casos en que un sujeto presta una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo. Es lo que nos dice el artículo 46. También en el encubrimiento existe una ayuda posterior a un delito. Entonces, ¿cuál va a ser la distinción entre la participación secundaria y el delito de encubrimiento respecto de la falta de promesa anterior? El texto del artículo 46 dice: los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo. Entonces, si existió promesa anterior, estamos en el ámbito de la participación secundaria. Si no existió promesa anterior, entonces estamos ante el delito de encubrimiento. ¿Cómo ocurriría, cómo operaría esta distinción en un caso concreto? Una persona decide cometer un robo de una gran cantidad de dinero. Y un amigo le promete que va a guardar parte del dinero en su casa para evitar ser descubierto. Como en este caso existe una promesa anterior, esa promesa anterior está reforzando psicológicamente el plan del autor. La participación por refuerzo psicológico es una forma de complicidad. Entonces, en este caso, tendríamos un autor del delito de robo y un partícipe secundario, que es quien guarda el dinero con posterioridad al hecho, pero en el cumplimiento de una promesa anterior. Ahora, si el sujeto comete el delito de robo y luego acude a la casa de otra persona a pedirle que guarde parte del botín y esa persona accede, como aquí no hay promesa anterior, entonces estamos ante el delito de encubrimiento. El sujeto que guarda ese dinero proveniente de un ilícito está cometiendo un encubrimiento por favorecimiento real. Ya vamos a ver cuáles son concretamente las modalidades de encubrimiento. Existen 5 modalidades del delito de encubrimiento, que son encubrimiento por favorecimiento personal, encubrimiento por favorecimiento real, encubrimiento por receptación, encubrimiento por omisión de denuncia y el favorecimiento del aprovechamiento. Leamos el texto del artículo 277.
El inciso primero dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado. Tenemos en el texto del inciso primero, encontramos los dos elementos que acabamos de mencionar. La existencia de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado. El inciso A dice, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. En este caso, estamos ante el supuesto de favorecimiento personal. El artículo 277, inciso primero, letra A, tipifica el delito de encubrimiento por favorecimiento personal, que consiste en ayudar al autor o partícipe del delito, una persona investigada por la autoridad, a desviar las investigaciones de la justicia. Sustraerse a la acción de la autoridad quiere decir que el autor, por medio del encubrimiento, está ayudando a evitar que el autor o el partícipe del delito principal, podríamos decir el delito encubierto, sea aprehendido. El encubridor favorece personalmente al autor del delito anterior para evitar que sea descubierto, para evitar que sea aprehendido. Los ejemplos clásicos de favorecimiento personal son el ocultamiento de la persona del autor o favorecer la fuga del autor. Por ejemplo, una persona oculta a el sujeto autor del delito anterior en su casa. De esa forma está ayudando a sustraerlo a la acción de la autoridad. O favorecer su fuga, también de esa manera está ayudando a que se sustraiga a la acción de las investigaciones del Poder Judicial, favoreciendo su fuga, pagándole el pasaje para que se escape, para que se tome un micro hacia otra localidad, por ejemplo. Es importante aclarar que este delito se tipifica aun cuando la ayuda no logre ese fin, aun cuando el sujeto sea descubierto igual por la policía. Supongamos que una persona oculta al autor del delito anterior en su domicilio, pero de todas maneras la policía logra aprehenderlo. No es relevante esto a los efectos de la tipicidad del encubrimiento. Ahora, si una persona lleva al delincuente, al autor del delito anterior, a un abogado que lo asesore, ese encubrimiento, es claro que este caso no sería un supuesto de encubrimiento porque todos tenemos derecho a la defensa técnica en el ámbito de un proceso penal. Entonces la recomendación de un abogado o llevarlo al abogado para que lo asesore no sería un supuesto de encubrimiento. Tampoco es encubrimiento ayudar a huir a un testigo, aunque podría tratarse de otra figura penal, podría tratarse de una complicidad o una instigación respecto del delito de incumplimiento de deberes procesales, pero no sería un caso de encubrimiento porque el testigo no está sujeto a un proceso penal como imputado, no es el presunto autor del delito anterior, con lo cual ayudar a huir a un testigo no es encubrimiento. La segunda modalidad de encubrimiento que encontramos en el Código Penal es el llamado encubrimiento por favorecimiento real, porque aquí ya recae sobre las cosas que han sido utilizadas en un delito. Dice el texto del artículo 277, inciso 1, letra B. El que ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. En este caso estamos ante un favorecimiento que recaería sobre las cosas, por eso se llama favorecimiento real. Las conductas típicas son ocultar, alterar, hacer desaparecer o ayudar al autor a hacerlo. Ocultar quiere decir guardar, esconder de la vista de terceros, impedir que se ubique la cosa buscada. Alterar implica la transformación de una cosa, cambiar su apariencia, cambiar su esencia. Por ejemplo, disolver un veneno para que ya no sea detectable. El autor utilizó veneno para matar a la víctima y el encubridor lo que hace es disolver ese veneno y de esa manera se obstaculiza la investigación. O pintar de otro color el automóvil que se utilizó en la comisión del delito también sería una forma de alteración. Hacer desaparecer quiere decir suprimir el objeto, aunque no necesariamente destruirlo. Puede tratarse de la conducta de lavar un objeto, incendiarlo, borrarlo, enterrarlo. También son distintas acciones que tienden a hacer desaparecer los objetos. Y también ayudar al autor del delito anterior a hacerlo, ayudar al autor
del homicidio a enterrar el cadáver, por ejemplo, sería un supuesto también de favorecimiento real. Recae sobre los siguientes objetos, sobre los rastros, pruebas o instrumentos del delito. Los rastros son todos los vestigios materiales que quedan luego de la comisión de un delito. Por ejemplo, la sangre, en el marco de un delito de homicidio, por ejemplo, la sangre sería un rastro. Las pruebas son todos aquellos elementos que van a servir para la demostración de un delito, una grabación, una filmación. Y por último, los instrumentos son aquellos elementos utilizados para la comisión de un delito. Un arma de fuego, por ejemplo, en el ámbito de un delito de robo con armas, sería un instrumento en este sentido. La tercera forma de encubrimiento tipificada en el artículo 177 es la denominada receptación, que consiste en adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, según el texto del inciso C de este artículo 177, inciso primero. La fundamentación de esta forma de encubrimiento es que el autor de la receptación está favoreciendo a que se perpetúe el estado antijurídico de la posesión de las cosas. La receptación es una forma de encubrimiento más bien cortada al molde de los delitos contra la propiedad, porque nos estamos refiriendo aquí a cosas provenientes de un delito. En general, las cosas provienen de un delito contra la propiedad, un hurto, un robo, una estafa. Y el autor de un hurto, el autor de un robo, ha adquirido, se ha apoderado ilegítimamente de cosas que no le pertenecen, de cosas ajenas. Entonces el encubridor, cuando lleva a cabo la receptación, está favoreciendo a que esas cosas se perpetúen en un estado antijurídico de posesión del autor. Ese es el fundamento de la receptación como forma de encubrimiento. Y las acciones típicas son adquirir, recibir y ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Adquirir quiere decir obtener el objeto en carácter de propietario, puede ser por compra, por permuta o por donación inclusive. Aquí la conducta, un ejemplo de esta conducta es comprar un celular que se sabe que es robado. En ese caso estaríamos la conducta de encubrimiento por receptación. También es típica la conducta de recibir, guardar, aceptar o tomar la cosa, y entran en esta conducta, en este verbo típico, todas las modalidades que no impliquen tomar la cosa a título de propiedad, recibirla sin que el autor pretenda ser el dueño de la cosa. Y por último, ocultarla, que quiere decir esconderla o disimular su existencia. Los objetos son sencillos respecto a su definición, son aquellos dineros, cosas o efectos que han provenido de un delito, como vimos, en general, delitos contra la propiedad. En el ámbito de la receptación, ha sido tipificada también su forma culposa. El encubrimiento como delito es un encubrimiento doloso. La regla general es que el encubrimiento como delito es doloso, el autor tiene que saber, tiene que gozar de la representación concreta de los elementos del tipo objetivo. Esto en general. Sin embargo, la receptación como forma de encubrimiento tiene tipificada su figura culposa, podríamos decir. Ya vamos a ver que existen algunos debates respecto del aspecto subjetivo de esta forma de receptación, y está tipificada en el artículo 177, inciso segundo del Código Penal, que nos dice: en el caso del inciso 1c precedente, la pena mínima será de 1 mes de prisión si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. La doctrina en general denomina a esta forma de receptación atenuada, porque está caracterizada como un delito de sospecha. El tipo subjetivo es discutido, se discute si la figura admite el dolo eventual o solamente la culpa. La expresión podía sospechar da lugar a distintas interpretaciones. Sin embargo, si entendemos que esa frase podía sospechar se puede complementar de la siguiente manera: podía sospechar pero no lo hizo. Entonces, si se tipifica la conducta de
quien tuvo la posibilidad de sospechar, pero no sospechó, es una figura negligente, pareciera ser que se trata de un hacer de menos, tenía la posibilidad de, pero no lo hizo. Entonces, por eso entendemos que se trata de una figura imprudente, no de una forma atenuada, sino que se trataría de una receptación en su modalidad culposa. El autor no debe conocer con certeza el origen ilícito de las cosas, bastando con que hubiera debido dudar según las circunstancias. No le debe constar positivamente que esas cosas provienen de un delito, de lo contrario estaríamos en el ámbito de la receptación dolosa del inciso primero. Ahora, la siguiente forma, la cuarta forma de encubrimiento, o la modalidad de encubrimiento, es la denominada omisión de denuncia, que se encuentra en el inciso 1D. En los siguientes términos: no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido cuando estuviera obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. Esta es una figura omisiva, es una forma particular de encubrimiento que se comete por omisión. Además, se trata de una omisión simple, es una omisión propia, se dan los tres elementos, no se requiere de ningún resultado, no está vinculada la omisión con la producción de ningún resultado, con lo cual estamos ante una figura de omisión pura y simple. En esta clase de encubrimiento, el autor toma conocimiento de la presunta comisión de un hecho delictivo, o se encuentra participando de una investigación en la que se procura individualizar a los autores de un delito. Los autores de la forma de encubrimiento por omisión de denuncia solamente pueden ser aquellos funcionarios públicos que, en virtud de la ley procesal, se encuentran jurídicamente obligados a promover la acción penal. No están comprendidos los sujetos que solamente tienen la obligación de denunciar. Solo pueden ser autores de este delito los que tienen la obligación jurídica de promover la acción penal. Se entiende que son las fuerzas de seguridad, los jueces y el Ministerio Público Fiscal serían los sujetos que pueden ser autores de este delito. Y esto lo encontramos en la estructura típica de la omisión de denuncia. Las conductas que se describen son puramente omisivas: no denunciar la perpetración de un delito o no individualizar a los autores de un delito. Por supuesto, es una figura dolosa, el autor tiene que tener el conocimiento de todos esos elementos y se va a exigir además en la tipicidad objetiva la autoría calificada que tenga el carácter de funcionario público con el deber de promover la acción penal. Existe una relación con el delito del artículo 274 del Código Penal, que es el incumplimiento de la obligación de promover la represión. Pareciera ser que se tipifica la misma conducta, ya que también se trata de un tipo omisivo del artículo 274, donde el funcionario público, cuya función es promover la persecución y represión de los delincuentes, no lo hace. La doctrina entiende que existe una relación de especialidad donde el delito aplicable es el encubrimiento. Además, el artículo 274 tiene un problema de constitucionalidad al invertir la carga de la prueba, donde es el imputado el que debe probar la existencia del denominado inconveniente insuperable, con lo cual se refuerza la tesis que afirma que debe aplicarse el encubrimiento por omisión de denuncia en estos casos, que además es el delito que tiene pena mayor, es un delito más grave. Así que, aun cuando entendamos que se trata de un concurso ideal, el delito de encubrimiento es el que va a prevalecer porque tiene la pena mayor. La última forma de encubrimiento, tipificada en el código, es el denominado encubrimiento por aprovechamiento, en el inciso 1E del artículo 277, que en realidad es una forma de encubrimiento por favorecimiento real que ha sido tipificada en otro inciso, pero básicamente se trata también de un encubrimiento por favorecimiento real porque también está asociada con las cosas o el provecho, el producto de un delito. Dice el inciso 1E: el que asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho de un delito. Esta conducta de encubrimiento de complemento, también denominado así, de aprovechamiento, tiende a que el delincuente mantenga en el ámbito de su poder
de disposición el producto de un delito. Se afirma la posibilidad de que el autor pueda quedarse con el objeto del delito, de servirse del objeto del delito. También comprende la conducta quien intermedia para vender la cosa. Por ejemplo, el sujeto X hurta un celular y el sujeto Y, sin haber mediado promesa anterior, lo ayuda a venderlo. En este caso, el sujeto Y está ayudando a que se asegure el provecho de un delito. Está obrando en interés, en favor de los autores del hecho principal. No se obra en interés propio en este caso, sino que es una forma de ayuda a que los autores puedan servirse del producto de un delito, puedan aprovecharlo. Por eso se entiende que en este caso se está obrando en favor de los autores, no en interés propio. Se está también, en este caso, comprende la conducta de quien concede seguridades para el resguardo o conservación de la cosa. Un sujeto que de alguna manera conserva las cosas que han sido robadas es también una forma de encubrimiento por aprovechamiento. Respecto de las agravantes, las encontramos en el artículo 177, inciso tercero, y las agravantes son las siguientes. Cuando el delito encubierto es especialmente grave, cuando existiere ánimo de lucro, cuando existiere habitualidad y cuando el autor fuera un funcionario público, la conducta va a estar agravada. Veamos el texto del artículo 277, inciso 3. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando a. El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión. En este caso se agrava el encubrimiento por la gravedad del delito encubierto. ¿Cuál es el fundamento? Además de que no es lo mismo encubrir un delito más leve, unas lesiones leves, que tienen pena de 1 mes a 1 año, que encubrir un delito de homicidio, que tiene pena de 8 a 25 años. Entonces, desde el punto de vista de la proporcionalidad, uno podría pensar que es más grave encubrir un homicidio que unas lesiones leves. Sin embargo, el fundamento real es la competencia jurisdiccional. El delito de encubrimiento es un delito leve, podríamos decir, porque su escala penal no excede los 3 años de prisión. El máximo de pena de prisión que puede corresponderle al encubridor en su figura básica es 3 años. Con lo cual es de competencia correccional. Entonces, para unificar las competencias, ya esto en el marco del proceso penal, y que ambos delitos, tanto el delito encubierto como el encubrimiento, sean juzgados por el mismo juez, se eleva la pena del encubrimiento cuando el delito encubierto tenga una pena superior a 3 años, lo que dejaría fuera de la competencia correccional al encubrimiento. Como se duplica la pena del encubrimiento y ya va a tener pena de hasta 6 años, ya no corresponde la competencia correccional y se puede juzgar el delito encubierto y el encubrimiento, en este caso agravado, en la misma sede, lo va a hacer el mismo juez. De esa manera se va a unificar la competencia jurisdiccional y para que sean juzgados por el mismo juez es que se agrava la pena cuando el delito anterior es especialmente grave. También se agrava el encubrimiento cuando existiere ánimo de lucro, cuando el autor actuare con ánimo de lucro. En este caso estamos ante una agravante eminentemente subjetiva, porque el ánimo de lucro es un elemento subjetivo especial distinto al dolo. Ánimo de lucro está definido como la finalidad tendiente a lograr una ventaja patrimonial apreciable económicamente. Por ejemplo, ahora el encubridor ayuda al autor del delito anterior a cambio de una suma de dinero, para que le paguen una suma de dinero. En este caso está obrando con ánimo de lucro y por ello se va a agravar la pena del encubrimiento. También se agrava cuando mediare habitualidad. Dice, el autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. Eso lo dice el inciso 3c del artículo 277. La habitualidad consiste en la repetición de actos de la misma especie como hábito o como una costumbre. Requiere cierta permanencia en la actividad. Lo que sí podría interpretarse de alguna forma como inconstitucional es
la afectación al principio de legalidad en su exigencia de ley cierta, porque no sabemos con certeza cuántos actos de encubrimiento son necesarios para considerar que la conducta está siendo llevada a cabo con habitualidad. 1 o 2 posiblemente no, porque si se requiere habitualidad, se va a requerir también que se repitan los actos en el tiempo. Ahora, ¿cuántos? 3, 4, 5. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría cuestionar la constitucionalidad, así que hay que ser prudentes a la hora de aplicar este agravante por habitualidad. También se entiende que podría vulnerarse el principio de derecho penal de acto, aquí se está penando nada más con un elemento del ánimo, pero en definitiva hay varios delitos que se agravan por la habitualidad, también sería el caso del encubrimiento, el autor que busca hacer de el encubrimiento un estilo de vida, una suerte de profesión, casi con profesionalidad se quiere dedicar al encubrimiento, en eso consiste la habitualidad. Y por supuesto va a requerir que se repitan en el tiempo cierto número de actos. Por último, también existe el agravante cuando el autor fuera un funcionario público, en el caso del inciso 3D de este artículo 277. Es claro que siempre que el autor fuere funcionario público hay una doble lesión a la administración pública, y hay que aclarar que esta agravante no es aplicable para el caso de la omisión de denuncia. ¿Por qué? Porque en la omisión de denuncia el autor siempre es un funcionario público, siempre es un funcionario público el que tiene la obligación de promover la investigación, el que tiene que promover la acción penal, es siempre un funcionario público, no es un particular. Entonces, esta agravante no puede ser aplicada al caso del encubrimiento por omisión de denuncia, porque se estaría valorando 2 veces un mismo elemento para la figura básica y luego para la agravante. Finalmente, aclara este inciso tercero en su último párrafo que la agravación de la escala penal prevista en este inciso solo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. Este párrafo es claramente innecesario porque esa es la forma en que son siempre interpretadas las agravantes. Cuando existe más de un agravante no se multiplica la pena, solamente se puede tener en cuenta a la hora de determinar, a la hora de individualizar el monto concreto de pena según el artículo 41 del Código Penal. Entonces esta disposición es superabundante. Es correcta, pero es superabundante. No era necesario que el Código Penal lo diga expresamente porque es un principio bastante reconocido, y hay unanimidad respecto de ese principio, no hay discusiones. Por último, en el artículo 277, inciso cuarto, encontramos una excusa absolutoria. Recordemos que las excusas absolutorias tienen el efecto de neutralizar la punibilidad únicamente, es decir, el autor comete una acción típica antijurídica y culpable, pero que no va a ser punible. El autor cometió un delito, sí, pero no va a tener pena por una decisión de política criminal. Dice este inciso cuarto, están exentos de responsabilidad criminal los que hubieron obrado en favor del cónyuge de un pariente cuyo vínculo no excediere del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. En estos casos no va a existir una pena. Y existe una fórmula amplia al final de esta disposición, porque se refiere a personas a quienes se les debe especial gratitud, entonces no está cerrado el ámbito de posibles sujetos en el ámbito de esta excusa absolutoria. Por ejemplo, persona a quien se debe especial gratitud puede ser alguien que le pagó los estudios al encubridor, una persona que le donó sangre en el caso de una enfermedad, que le salvó la vida en un incendio, por ejemplo. Podría ser un caso de persona a quien se le debe especial gratitud, y en estos casos se cancelaría la pena. Si es que una persona encubre a otra que le salvó la vida en una catástrofe, bueno, en ese caso no habrá una pena, porque se entiende que se ha obrado motivado por la especial gratitud que sentía, estaba motivado en esa razón y no en otra. Así que es por eso que se va a excluir la pena en estos supuestos. Por último, tenemos que ver cuáles son los casos que no están alcanzados en la excusa absolutoria. Dice la última parte de este inciso, la exención no rige respecto de los casos del inciso 1e y del inciso 3b y c.
El inciso 1E se refiere al encubrimiento por aprovechamiento, en este caso no va a regir la excusa absolutoria, aun cuando sean parientes, en este caso si es que se ayuda al autor a perpetuar el provecho o el producto de un delito, en este caso no va a ser aplicable la excusa absolutoria, tampoco en los casos de los incisos 3, B y C, que son ya las figuras agravadas. El inciso B es el supuesto en el cual el autor obra con ánimo de lucro. En este caso se explica con bastante claridad por qué la excusa absolutoria no es aplicable, porque si el autor obró con ánimo de lucro, no estaba motivado en ninguna especial gratitud, ni estaba motivado en ningún sentimiento de afecto por su familiar, estaba motivado por el lucro, entonces es por eso que no se va a aplicar la excusa absolutoria, y tampoco si hubiere habitualidad, si es que el autor se dedica con habitualidad al encubrimiento, tampoco estaría obrando en razón de la especial gratitud o demás motivos de conservación de las relaciones familiares. Los artículos 277 bis y 277 ter tipifican en realidad formas especiales de encubrimiento, pero respecto del delito de abigeato, es decir, son formas de encubrimiento específicas para el abigeato, y no existen diferencias sustanciales entre la figura genérica de encubrimiento que acabamos de desarrollar, sino que simplemente hay una específica vinculación con ciertas acciones típicas únicamente posibles en el ámbito del delito de abigeato, que recordemos se trata del hurto de ganado en el ámbito de los delitos contra la propiedad. En el artículo 277 bis está tipificada la figura dolosa, y en el artículo 277 ter está la figura culposa de encubrimiento de abigeato. Por último, vamos a encontrar el artículo 279, que tiene algunas disposiciones especiales para el encubrimiento. Vamos a leer cada uno de sus incisos y vamos a explicar brevemente de qué se trata. Dice el inciso 1 del artículo 279, si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. ¿Cómo se explica este inciso? El encubrimiento no puede tener mayor pena que el delito encubierto. Por ejemplo, el delito de lesiones leves tiene una pena de 1 mes a 1 año. El delito de encubrimiento tiene pena de hasta 3 años de prisión. Entonces, no puede ser más grave encubrir que ser autor de las lesiones leves. Entonces, por el principio de proporcionalidad, el código establece que si el delito encubierto tuviere menos pena que el encubrimiento, entonces la pena del encubrimiento se va a reducir a la pena del delito encubierto. Se fundamentaría en el principio de proporcionalidad. El inciso 2 dice, si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de 1.000 pesos a 20.000 pesos, o la escala penal del delito precedente si ésta fuera menor. Es prácticamente la misma disposición del inciso 1, pero referida específicamente a los delitos no reprimidos con pena de prisión, sino reprimidos con pena de multa, como podrían ser los delitos de injurias y calumnias, que están reprimidos con una pena pecuniaria, una pena de multa, y también se establece que se va a reducir la pena, el monto de multa se reduce a la pena del delito encubierto, si esta fuera menor. Dice, cuando el autor de los hechos descritos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. En este caso estaríamos una agravante para estos sujetos descritos en el inciso 3 del artículo 279. El inciso 4 del artículo 279 dice que las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Es decir, que un delito cometido en el extranjero también va a ser tenido en cuenta como un delito precedente, como un delito anterior,
que puede ser encubierto en nuestro país. Siempre que ese hecho, siempre que ese delito también hubiera sido delito en el lugar de su comisión. Por ejemplo, si en otro país una conducta no es delito, por ejemplo, el delito de estupro no fuera delito en otro país, un sujeto comete un estupro en otro país, pero en ese país no es delito. Luego viene a la Argentina y acá se encubre ese estupro cometido en el extranjero. Bueno, en ese caso no hay encubrimiento. ¿Por qué? Porque el sujeto no cometió un delito anterior. ¿Por qué? Porque en el lugar de aplicación espacial de la ley penal no era delito, con lo cual no es aplicable no son aplicables las disposiciones de este capítulo.